¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con, y como todos los martes a las 7 de la noche, la cita es con Forjando Futuros. Y como todos los martes nos acompaña Gerardo Vega, el director de la Fundación Forjando Futuros, a quien le agradecemos su compañía esta noche. Gerardo, bienvenido. A ustedes muchísimas gracias y a los televidentes. También tenemos hoy invitada Carolina Alzate, abogada, experta en derechos humanos. A ella también le agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad, Carolina. Muchas gracias y buenas noches. Y ya también es habitual la presencia de Ana María Cadavid, que me acompaña todos los martes aquí en la presentación de Cita con. Ana María, buenas noches. Muy buenas noches para usted, Germán, para Gerardo y para Carolina. Y muchísimas gracias por acompañarnos también a todos los televidentes. Como ya es habitual, los martes a las 7 de la noche tenemos Cita con Forjando Futuros para hablar de derechos humanos, de líderes sociales, de reclamaciones de tierra, de los reclamantes y de todas esas personas que están luchando siempre pues, por los derechos humanos, Germán. Bueno, usted nos va a hablar antes de comenzar a conversar con nuestros invitados de eventos especiales, de algo que va a haber mañana. Claro que sí. Mañana miércoles 27 de febrero va a haber un evento y es que hay un grupo, un equipo de personas, de instituciones que viene trabajando en la sistematización de todas las rutas que tienen que ver con la prevención y atención precisamente de defensores de derechos humanos y si las instituciones pertinentes pues están haciendo lo que se debe con estos líderes, con las personas que tienen cierto liderazgo en Medellín y en el área metropolitana. Pues mañana también va a entregarse un documento o va a mostrarse más bien toda esa sistematización de qué se trata, pero para eso pues, nos va a contar Gerardo Vega. ¿Quiénes pueden asistir a este evento? Además, porque también es un homenaje a Jesús María Valle, este líder social que fue asesinado, Gerardo, en el año 98. Sí, mañana en el claustro de Confama, cerca a la universidad, en la plazoleta de Confama. De San Ignacio. De San Ignacio, a las 8:30 de la mañana estaremos allí con un grupo de líderes sociales y autoridades del municipio de Medellín y del departamento, donde expertos entregarán un documento que trata de unificar las rutas. Y si bien es cierto, no de unificarlas, porque cada una tiene su propia ruta, la Unidad Nacional de Protección, la Alcaldía de Medellín, la Unidad de Víctimas, la Fiscalía, la Policía, porque recordemos que todo esfuerzo se hace para proteger la vida y la integridad de los líderes sociales aquí en el departamento y en el municipio. Pero estos expertos han estado trabajando en qué puntos en común tienen y qué falta, qué recomendaciones hay para que esto sea efectivo. Hay mucha normatividad, muchos protocolos, muchas rutas. Bueno, ¿cómo hacemos para ajustar esas rutas, para ponerlas a trabajar sincronizadamente y entren allí a hacer las recomendaciones al municipio de Medellín, pues para que se tenga un documento unificado? Ese evento se va a hacer mañana, pueden ir todos los líderes sociales que deseen hacerlo, las personas interesadas en el tema de derechos humanos y desde luego las autoridades de control que interesa mucho que estén allí en la presentación de ese documento. Miércoles 27 de febrero a las 8 de la mañana en la plazoleta de San Ignacio, En el claustro de Confama, ahí en la plazoleta de San Ignacio. Entremos en materia, Gerardo. Habíamos hablado en programas anteriores, digamos que someramente, sobre este asunto, pero vale la pena recordarle a nuestros televidentes, a toda la gente que nos ve a esta hora, esto de los defensores de derechos humanos. ¿Qué se conoce como defensor de derechos humanos o defensora de derechos humanos, que a veces como que no hay claridad de qué hacen estas personas? Bueno, ha habido mucha discusión sobre el tema. Hay departamentos que dicen, ¿y por qué no los carnetizan o por qué no los meten en una lista y sabemos cuáles exactamente son los defensores de derechos humanos? Defensor de derechos humanos es entendido en términos genéricos todo aquel que defiende los derechos del otro, de la población en general. Con el tema de los derechos humanos, la integridad, la libertad de locomoción, la libertad de expresión. Pero hay los derechos de ESCA, también son derechos económicos y sociales. La gente que trabaja en los municipios para que se preste bien el servicio de salud, o en las ciudades, las veedurías ciudadanas, los que hacen control para que no haya corrupción con el presupuesto municipal, los líderes sociales, los líderes de defensa de la prensa, escrita o hablada. Hay sindicatos sobre esto, hay organizaciones. Todos ellos los entendemos como parte de los líderes sociales y defensa de los derechos humanos. Estas personas son vitales en la democracia. Una democracia se fortalece en la medida en que sus habitantes, las personas, puedan hablar, decir y actuar para construir democracia. Libertades. Quienes defienden esos derechos, pues son líderes sociales, defensores de derechos humanos. Decíamos, Gerardo, que hay confusión con esto de qué hacen estas personas y a qué organización pertenecen. Usted decía carnetizarlos, que pertenezcan a un grupo, que tengan una
aparezcan en un listado, y a veces la gente cree que un defensor de derechos humanos es una persona que nombra a algún gobierno, algún alcalde, gobernador o el presidente, que ellos tienen como un sueldo, y que para poder ser defensor de derechos humanos hay que tener como un cargo y una remuneración, y no es así. No es así, a mí me gustaría que Carolina nos complementara el tema, discúlpeme, que es experta y estudiosa del tema. Sí, buenas noches. Efectivamente, como se han dado esas discusiones en torno a qué es o qué no es un defensor o defensora de derechos humanos, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en nuestro país ha establecido que la labor de derechos humanos no necesita estar uno vinculado ni laboralmente, ni con ninguna clase de otro vínculo con una organización, porque también yo puedo ejercer derechos humanos de manera individual, ¿cierto? Entonces se puede hacer de manera individual o de manera colectiva. Y no solo es en el tema de la protección, también las personas que ejercen la promoción de los derechos humanos, es decir, todo este tema de formación que se da en el tema de derechos humanos o de DIH también hace parte de considerarse como defensor o defensora de derechos humanos. Entonces, en garantía de los derechos humanos es un campo aún mucho más amplio que no se reduce como a esas personas que de manera física son visibles a la comunidad, sino que es un campo aún mucho más grande. Bueno, lo preguntábamos, Carolina, porque muchas veces personas que de pronto trabajan en alguna institución y reciben un sueldo, pero que hacen labores de defensa de derechos humanos, pues lo son, por supuesto. Pero se descalifica a los que lo hacen de manera altruista, son personas que pertenecen a organizaciones comunitarias, que no les paga nadie o que lo hacen individualmente, como usted decía, y entonces esos no son defensores de derechos humanos porque no aparecen en la nómina de nadie, y se descalifica la labor de estas personas. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero los invitamos a seguir con nosotros porque ya regresamos para seguir hablando más sobre este asunto aquí en Citacón. Muy bien, estamos de regreso con Cita Con, y los martes a las 7 de la noche la cita es con la Fundación Forjando Futuros. Y comenzamos hablando en la primera parte del programa sobre hacer claridad de qué es en realidad un defensor o una defensora de derechos humanos. Y vamos a continuar hablando sobre este tema, Ana María, con nuestros invitados. Claro que sí, es que hablábamos que además, Germán, hay una sistematización que se está realizando por parte de un equipo y Carolina hace parte de ese equipo. Quisiéramos saber un poco más de qué es lo que se está haciendo, Carolina, y de los programas de protección que hay en este momento para defensores. Sí, buenas noches. Efectivamente, en el proceso de sistematización, de acercarnos también a muchas entidades públicas, pero también a organizaciones sociales, hemos consolidado que efectivamente a nivel nacional solo existen 4 sistemas de protección, ¿cierto? Pese a que hay demasiada normativa que reglamenta los 4 sistemas o programas de protección, realmente son 4. Tenemos uno que lo opera la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Nacional, que está a cargo del Ministerio Público, pero es única y exclusivamente para testigos y víctimas en el marco de la 975, que es la Ley de Justicia y Paz. Testigos y víctimas. Testigos y víctimas y las personas que intervienen en ese proceso. Ese solamente. fue el proceso que inició cuando la desmovilización de los paramilitares en el año 2005. Sí, es ese mismo el proceso y aún se mantiene ese programa de protección a cargo, como decíamos, de la Fiscalía. Tenemos otro que es propio de la Fiscalía, que es víctimas, intervinientes y testigos y funcionarios de la Fiscalía en el marco de un proceso penal ordinario, que también pueden acceder a un sistema de protección y estarían ahí vinculados. ¿Qué quiere decir en el marco de un proceso? Hay una denuncia ante Fiscalía frente a algún hecho delictivo, y en el marco de ese proceso se presentan situaciones de vulneración o de riesgo para los intervinientes en ese proceso. Ese sería el segundo. Por ejemplo, testigos de Odebrecht. Podría ser un caso. Y de otros escándalos. Sí, ese sería uno de los casos. El tercero que tenemos es el programa de protección que establece la Procuraduría General de la Nación, también para lo mismo, para las personas que están vinculadas a los procedimientos administrativos disciplinarios que tiene la Procuraduría.
lo mismo, para las partes que intervienen, para las personas, los funcionarios que están ahí o para los testigos que hacen parte de esos procesos disciplinarios. Y finalmente tenemos el programa de protección del Ministerio del Interior, que es el que actualmente conocemos, que está bajo la coordinación de la Unidad Nacional de Protección. Muy bien. Uno podría decir, Carolina, que se están tomando acciones, sí, y que vienen desde tiempos como la Ley 975, pero entonces, ¿qué está pasando con esos líderes sociales que están asesinando? Porque según la Defensoría ya van más de 400 líderes asesinados desde solo la firma de ese acuerdo de paz en el año 2016. ¿Qué pasa entonces? Bueno, en el marco de los líderes y lideresas o defensores y defensoras de derechos humanos, es claro que están bajo el marco del cuarto programa que les explicaba, o sea, el de la Unidad Nacional de Protección, que está bajo la dirección del Ministerio del Interior. Si bien está establecido el programa, si bien está establecido diferentes reglamentaciones, hace falta algo muy importante y es el tema de prevención. Si no garantizamos también medidas de prevención, atacar solamente la protección, por así decirlo, es como decir pañitos de agua tibia, porque claro, no se está atacando realmente a las estructuras o a los grupos, personas que son los que están vulnerando los derechos a la vida e integridad de los líderes y de las lideresas. Entonces es fundamental también el tema de prevención y más porque los líderes y lideresas entran a ser víctimas y por lo mismo se debe garantizar su derecho a las garantías de no repetición. Muy bien, hablemos, Gerardo, ahora de ese procedimiento que debe, digamos que seguir o lo que se tiene que hacer para solicitarle a la Unidad Nacional de Protección eso, protección. ¿Cómo se debe hacer esto? ¿Cuál es el procedimiento que debe hacer una persona y cómo debe responder la UNP? Bueno, las personas que han sido amenazadas o que están en peligro por las actividades que desarrolla en defensa de derechos humanos pueden solicitar a la Unidad Nacional de Protección pues la debida protección. Ellos harán un estudio allá. Se hace una solicitud inicialmente argumentando qué pasó, dónde pasó, cómo pasó. Generalmente es lo que se puede escribir en la solicitud. Ellos primero verifican entonces que corresponda a ese tipo de población, si es un liderazgo indígena, si es un liderazgo de negritudes, un dirigente sindical, un dirigente comunal, un dirigente barrial, un defensor de derechos humanos. Verifican la causalidad que existe entre la actividad que desarrolla y los hechos de la amenaza o el riesgo que tiene su integridad. Y posteriormente hacen la visita, entrevistan a la persona, estudian el nivel de riesgo, es lo que dice la normatividad, ¿no? Estudian el nivel de riesgo y luego pasa a un comité que es un comité de valoración y después al comité el CERREN. Es un comité integrado por varias instituciones, Ministerio del Interior, Procuraduría, Fiscalía, Unidad Nacional de Protección, hace parte la ONU también de ese CERREN, lo que llaman el estudio ya plural de varias instituciones para calificar en qué riesgo se dice que está esa persona y asimismo adoptar la medida de protección, que podrán ser por un año, al año hacen la reevaluación del estudio, es un procedimiento establecido allí, largo, demorado, se ha vuelto engorroso, muchos de los líderes han sido asesinados cuando les hacen el estudio, se demoran generalmente. Sabemos que el director nacional de la Unidad Nacional de Protección tiene unas facultades para poner un estudio temporal, hacer una protección temporal. Esas medidas van con unas medidas de protección duras que le llaman, es hombres, armas, vehículos blindados, o hombres, armas, chaleco y un celular. Pero también hay a quienes únicamente les dan el celular o el chaleco, ¿cierto? Depende de la calificación que tengan, que haga ese comité. Varias cosas, se ha vuelto, entendemos el fenómeno, es un fenómeno nacional muy grande, sí. Muchas personas solicitando la protección. Se incrementó. Pero tiene un problema de fondo, sí, tiene un problema de fondo, es el tema de la impunidad. O sea, Colombia no puede seguir trabajando sobre la expectativa de que la protección de su población va a estar reducida a armas, escoltas, vehículos, chalecos antibala. Tiene que haber un tema de justicia, lo hemos hablado en programas pasados, y ahí yo creo que se falla en el tema, en la concepción nacional que hay del tema, en cómo afrontar el tema. Gerardo, hay un tema que digamos que ha generado como polémica, usted lo mencionó al principio cuando nos explicaba este procedimiento y es evaluar el nivel de riesgo de una persona. A veces hay, digamos, que quejas de las personas que están amenazadas, que se sienten que están en riesgo porque eso lo deciden en otro lado.
Y a veces hay personas a las que les quitan la protección porque dicen, no, ya hicimos un estudio y usted no está en riesgo de nada. Pero una cosa piensa ese comité y otra cosa piensa la persona que sigue en los territorios arriesgando su vida. Sí, eso tiene varias falencias. Nosotros en carne propia lo vivimos, la fundación nos toca las reevaluaciones, los estudios con alguna frecuencia. Varios de los líderes que han sido asesinados reclamantes de tierra en la región de Urabá fueron asesinados esperando el bendito estudio, fueron esperando un resultado de que la unidad les diera la protección después de solicitar, después del estudio, y la demora implica eso, el riesgo y la muerte de la gente. Desafortunadamente no son pocos, son muchísimos los casos de el malestar generalizado que hay entre la población y de los líderes sociales que tienen este tipo de protección, que lo desmejoran, que les quitan los sistemas de protección, que no los atienden a tiempo, pero porque el tema de fondo es otro, el tema de fondo es la impunidad. Claro, y se entiende además, Germán, que el Estado tenga en este momento muchísimas personas más, cada día son más las que están pidiendo esa protección. Pero además lo que se debe entender es que el Estado debe garantizar, Gerardo, también la vida de todos los colombianos. Nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos. Yo cuando me fui dejé la finca abandonada y tenía por ahí bastantes gallinas, teníamos como 20 o 30 gallinas aquí que se han largado en este plan y ellos se las robaron. En la casa tenía muchas cosas, hijos se las fueron llevando, cuando yo en la casa sola todo se fue perdiendo. Pero como uno siempre la daba miedito volver, la violencia estuvo muy brava y siempre secuestrado, ya uno siempre... Ni la familia volvió. Ya me dicen que, como dice Pau, restituir aquí la tierra, que ya como se ve bonita la finca, que la frijolera es muy bonita, que la casa es muy bonita, entonces yo les explico. Tuve mucha tragedia para poder obtener esta sentencia porque iba muchas veces a la protección de tierras y me decían que venga los 6 meses, que volviera los otros y me cansé. Ya cuando me vi que ya estaba aburrido de tanto trasegar allá, un amigo mío de la cascada me dijo que había un abogado. Y ya me vine yo y traje el registro porque yo lo tenía. Ya le entregué los papeles, le firmé los poderes. Cuando ya él me llamó que la sentencia mía estaba lista, ya él vino a Granada, me la entregó, me explicó cómo era. Me llamaron del Banco Agrario, me llamaron del SENA y de todas las entidades me fueron llamando. Tengo una frijolera muy bonita aquí, que también es por el proyecto. La casa es por el proyecto de la sentencia. Y me siento muy contento porque gracias a la corporación Forjando Futuro es que tengo estos beneficios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Cita Con. Recuerden que siempre estamos los martes a las 7 de la noche a través de Cosmovisión con la Fundación Forjando Futuros. Veíamos, Germán, Gerardo y Carolina, a Alcides Herrera. Él hace parte de esas personas, ya lo hemos dicho en varios de nuestros programas y lo vamos a seguir repitiendo, que son jurídicamente representados por la Fundación Forjando Futuros, por los abogados. Él tiene ya un caso que a nosotros nos satisface contar y es que ya le entregaron proyectos productivos, que ya tiene su casa. Él lo contaba incluso ahí en la historia que veíamos y pues bueno, eso es lo que queremos nosotros también contar, Germán. Son, digamos que gratificantes esas historias. Sí. Viene una historia triste atrás, todas las afectaciones por parte de grupos armados ilegales a estas personas, a estas familias, pero también la parte positiva de cómo se están recuperando estas familias, cómo están logrando reparación, cómo están logrando restitución de tierras en algunos casos, y por eso traemos estas historias siempre aquí en Cita Con. Ojalá sean muchas más. Ojalá sean todas las historias terminen así como las que acabamos de ver. Antes de preguntarle a Carolina sobre las estrategias para protección de defensores y defensoras de derechos humanos, yo quiero volver un poquito atrás, Gerardo, sobre aquello de la unidad de protección y los riesgos. En el proceso de paz con las FARC veíamos que estos excombatientes de las FARC no confiaban en las personas que tiene la Unidad Nacional de Protección para que los protegieran a ellos. ¿Se creó, digamos, que algún grupo especial para proteger a los excombatientes de las FARC? Sí, evidentemente no había confianza, había hechos públicos de los cuales fue protagonista el DAS.
Recordemos que hay un director del DAS condenado a muchos años de cárcel por ser partícipe y cómplice de un asesinato de un defensor de derechos humanos en Barranquilla, un profesor de la Universidad de Barranquilla. De Andrés. No había confianza. Andrés, correcto. Entonces, pues no había confianza. Pero no son las nuevas, no solamente en este momento con las FARC, que se creó, con la FARC se creó una subdirección en la ONP encargada de la protección de los desmovilizados de las FARC. Eso es cierto y allí están con sus hombres de confianza. Excombatientes de la FARC prestan la seguridad de sus excomandantes. Eso es cierto y tiene una ruta propia. Que no es suficiente tampoco porque han empezado y han matado a desmovilizados de la FARC. Muchos de ellos. No sé el dato, el programa pasado lo dijeron cerca de 40. 89 más o menos van ya en el resto del país. Eso se creó y está bajo ese sistema. Yo quiero decir que en los acuerdos de paz anteriores, en el caso del EPL, del M19, de la Corriente de Renovación Socialista, también funcionó de esa manera. Gente desmovilizada prestaba el servicio a sus excomandantes. Recuerdo mucho que se hizo a través de varios mecanismos. En el caso del M19, del EPL, se vinculó gente al DAS rural en ese momento para que protegieran a sus excomandantes. Aquí lo que pasó con la FARC es que se vinculó gente de la FARC a la Unidad Nacional de Protección para que presten el servicio de seguridad a su propia gente. ¿Cuál entonces, Carolina, sería esa estrategia de protección que se está utilizando? En el caso de las FARC ya lo cuenta Gerardo, pero en el caso de todos esos defensores de derechos humanos que hay en el país, ¿cómo es? Bueno, como lo decíamos ahorita, actualmente la ruta para el tema de defensores y defensoras de derechos humanos es vía el programa de protección de la UNP. Y con la información pues, que nos decía ahorita Gerardo de cómo ingresar, del formato, del procedimiento interno que se lleva, que muchas veces es no tan rápido para las necesidades de protección. Pero además, a partir de esa reglamentación de la UNP, hay varias entidades del orden nacional que han creado como sus propias estrategias. Sí, nosotros fuimos a la Defensoría, disculpe que la interrumpa, hace 8 días aproximadamente. Exactamente, entonces la Defensoría tenemos la alerta temprana que se creó desde el año pasado sobre el tema de riesgo que estaban corriendo los líderes y las lideresas, donde efectivamente Antioquia es uno de los departamentos con más casos y específicamente Medellín también se tiene como una zona de alerta. Tenemos en ese caso esa alerta temprana 026 de 2018 por parte de Defensoría. Por parte de la Fiscalía hay una directiva que salió en el 2017 que también da instrucciones a sus funcionarios para el tema de la investigación de defensoras y defensoras que se deben atender de manera prioritaria y hay una hipótesis de que la vulneración o el hecho delictivo que se comete contra ese defensor y defensora es en ocasión de su labor de defensa de derechos humanos. Y finalmente tenemos a la Procuraduría que también estableció una directiva y va muy fundamentada, uno, porque el tema de se ha logrado evidenciar que uno de los problemas más grandes también con el tema de defensores es el tema de la estigmatización. Y muchas veces la estigmatización proviene también de funcionarios públicos. Entonces, es un llamado a iniciar procesos disciplinarios frente a esas situaciones. Le hago señitas a Carolina que nos despidamos porque se nos Se acaba el acaba muy tiempo. rápido. Seguramente Carolina y Gerardo volveremos a hablar sobre este tema en otra oportunidad en Cita Con, los martes a las 7 de la noche por el canal Cosmovisión. Pero recuerden que también los martes, antes del programa a las 7 que tenemos aquí, pues también está este mismo grupo en Nos Cogió la Noche, en los últimos 10 minutos de Nos Cogió la Noche que comienza a las 5 de la tarde. Ahí estaremos 10 minutos finalizando Nos Cogió la Noche y luego a las 7. ¿Me permite Por supuesto. invitar mañana 27 miércoles en la plazoleta San Ignacio, allí en Confama, claustro de Confama, se estará entregando las rutas unificadas de cómo atender la vida, la integridad de los defensores de derechos humanos. Por supuesto, los invitamos a todos para que asistan a este evento. Carolina, muchas gracias. Gerardo, también muchas gracias por acompañarnos como siempre los martes y nos vemos en 8 días, Ana María. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche para todos.